Hola, muy buenas tardes con todos, queridos estudiantes. Vamos a esperar unos 5 minutos para poder empezar con la clase. Este tiempo es para ver si algún estudiante se conecta a la clase, por favor.
Ya, vamos a continuar con el past simple, pero primero vamos a ver para qué lo vamos a utilizar, que es para hablar de acciones que ya terminaron en un momento en específico. Ahora, ¿qué palabras podemos utilizar? Yesterday, last week, last month, last year, ago, 2 days ago, ayer ago, in 2010, etc. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura? La podemos utilizar en afirmativa, negativa y pregunta, que esa es la estructura que siempre la vamos a ver en todas las clases. Esta estructura de aquí. Subject más verb, pero en pasado. Ahora bien, esto es lo único que vamos a diferenciar de afirmativa, negativa y pregunta. El verbo en pasado y lo vamos a resaltar. En negativa, tenemos subject. Aquí sí podemos poner didn't más verbo, pero aquí se diferencia que aquí ya va el verbo en forma base. ¿Listo? Ese es el verbo en forma base. Pregunta, did más subject más verbo en forma base. Ya, aquí igualmente solamente pasamos el did al inicio, sería el subject más el verbo en forma base, ¿sí? Continuamos con verbos regulares. Estos forman el pasado agregando ed. Tenemos el verbo base y tenemos el pasado. Tenemos walk, walked, play, played, watch, watched, study, studied, clean, cleaned. ¿Ya? Tenemos, en este caso hablamos de reglas de ortografía. Por ejemplo, los que terminan en E simplemente vamos a agregar una D, no la vamos a duplicar, ¿sí? Y los verbos que en cambio terminan en la Y, ahí sí vamos a omitir esa I y vamos a cambiar por una I y al final agregamos ED. Y los verbos, ¿qué es CVC? Sí, esa es la consonante, el verbo y el consonante. Son verbos sumamente cortitos y simplemente vamos a duplicar la consonante y vamos a agregar ed. Ya, por ejemplo, el watching a movie yesterday, she cleaned her room. Y tenemos verbos irregulares. Ya, no usan ed, es decir, que cambian completamente el verbo en forma base y tenemos el pasado. Tenemos go, went, eat, he ate, have, had, see, saw, make, made. For example, he went to school yesterday, they ate pizza last night y se debe memorizar la forma pasada. ¿Ya? Esas son las formas gramaticales en afirmativa. Tenemos subject más past verb, I visit, my grandma regular, she saw, I kept. Esta es la negativa de subject más didn't más el verbo en forma base. Y tenemos, este verbo se vuelve ya a la forma original, ¿sí? Por ejemplo, I didn't visit my grandma, she didn't see a cat. Y tenemos la pregunta. Ahí tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, esto agregarlo al inicio, did más subject más el verbo en forma base y finalizamos con el signo de interrogación, ¿ya? Empezar, es decir, vamos a colocar esto al inicio cuando se trata de preguntas. Eso es lo único que nosotros vamos a cambiar. Bien, tenemos en Afrin Martín, I played soccer yesterday, tenemos she watched TV last night, they went to the park, we studied for the test, we ate a sandwich, my mom cooked dinner, I cleaned my room, she had a great day, they walked to school, we saw a movie y tenemos en negativa. En negativa tenemos I didn't play soccer yesterday, she didn't eat breakfast, they didn't go to the park, we didn't study for the test, we didn't watch TV. Questions, did you play soccer yesterday? Did she eat breakfast? Did they go to the park? Did you study for the test? Did we watch TV? Y tenemos en regulares, pero en el pasado. Aquí simplemente vamos a cambiar por ed, a diferencia de la clase anterior que vimos en presente con ing. Walk, talk, play, clean, open,
study, stop, cook, listen, watch. Y tenemos los irregulares en pasado que aquí en cambio ya van a cambiar completamente. Go, eat, see, have, make, take, drink, come, buy, read. Listo. Igualmente, esa es la tarea para la clase. Justamente ya. Ya, aquí vamos a completar con la forma correcta del verbo en past simple, ¿sí? Tenemos she a movie yesterday, they go to the beach, I breakfast, van a cambiar el no eat, you study for the test, a question, he bike yesterday, with the teacher, she soccer, my dad dinner, they home early, he buy a new phone, ¿sí? Aquí tenemos entre preguntas, tenemos negativa, interrogativa y simplemente vamos a cambiar el verbo en past simple, ¿ya? Esa es la tarea. Y aquí simplemente redactar párrafos de 10 oraciones sobre el fin pasado que nosotros tuvimos. Pueden hacer 5 oraciones afirmativas o 5 negativas. Eso es todo. No hay por dónde complicarlo. Simplemente son temas que nosotros ya hemos visto anteriormente. Entonces, no hay por dónde equivocarnos, como ya lo dije, simplemente estamos recordando los verbos. Es importantísimo que ustedes se aprendan las reglas, sobre todo para cambiar estos verbos regulares e irregulares que estamos observando, ¿sí? Y aparte de eso, los verbos terminados, por ejemplo, en E, los verbos terminados en consonante y luego en verbos que tengan consonante, verbo, consonante, perdón, consonante, vocal, consonante, a eso los vamos a duplicar. Aprender estas 3 reglas ortográficas de aquí, sobre todo, y los verbos. Eso sería todo, no hay más, no hay por dónde perdernos, entonces vamos a quedar hasta ahí. Ya, en cuanto a la afirmativa, negativa e interrogativa, simplemente saber que el verbo va a quedar en pasado cuando yo hablo en afirmativo. En cambio, en negativo, el verbo se va a quedar en su forma base y la pregunta igualmente su forma base y al inicio va a ir did. A diferencia del afirmativo y negativo, que al inicio va el subject, es decir, el sujeto. Ya, entonces vamos a quedar hasta ahí y nos vemos el día de mañana, chicos. Que tengan una excelente tarde.